Muy buenos días a todos. Yo tampoco voy a poder hablar catalán, no hablaré francés tampoco, así que con su permiso hablaré español. Una aclaración, no soy vicepresidenta del Consejo Científico, sino consejera de la vicepresidenta, que Marie-Christine Jaillet, que es la vicepresidenta, no aprenda hoy que tome su puesto. Guy comentó varias veces que iba a hablar mucho del doctorado. Lo haré, con su permiso, solamente a final de esta intervención, porque la intervención que preparé para ustedes tiene mucho más que ver con el máster hoy en el proceso de Bolonia generalmente y no exactamente sobre el doctorado. Pero como voy a tocar al punto de la identidad de este diploma, por supuesto voy a tener que hablar del doctorado. Lo que traté de hacer cuando pensé en cuál debería de ser mi punto de entrada a este encuentro con ustedes hoy, me preguntaba si el mejor modo de entrar en esta problemática que es multifaceta, que tiene muchas facetas, sería entrar por la puerta institucional, es decir, de tocar al problema de saber cómo una universidad que tiene que adaptarse a todos los cambios que están pasando, cómo debe de situarse, cómo debe de pensar sus nuevos diplomas, cómo tiene que organizarse a nivel del profesorado, de la institución como institución, cómo debe pensar a qué clase de estudiantes, a qué tipo de estudiantes, de qué edad, de dónde viene, están o estarán dirigidos los programas y los contenidos que va a diseñar. Después pensé que la puerta de entrada de lo que por definición nos ha llevado todos en todos nuestros países europeos y mucho más allende, porque el proceso de Bolonia le toca hoy a los países latinoamericanos en el marco de los convenios entre Europa y América Latina de crear un espacio común de la educación superior, o como la etapa actual en la cual estamos de construir este espacio común con los países del Mediterráneo en el marco del proceso de Barcelona, que se llama hoy la Unión por el Mediterráneo. Es decir, si pasamos por este nivel de diseño y de definición de reglas, las llamaré políticas, para la facilidad de lo que digo, de lo que voy a decir, voy a llamar este nivel el nivel político, porque de hecho así es, ha sido un nivel político de diseño del valor del diploma que se va a dar y del modo de contabilizar las unidades de valor que van a permitir que este valor global de un diploma tenga vigencia no solamente en la institución que crea este diploma, sino en un mercado del trabajo que corresponde a la realidad de hoy, es que este mercado del trabajo está abierto y que los estudiantes a los cuales damos un diploma pueden ir a trabajar en
todos los países europeos, estando seguros de que la moneda que les damos, perdón por la palabra, es una moneda que esté reconocida, por lo menos en todos los países del espacio europeo, sin hablar de este espacio abierto del cual estaba hablando antes, y que es un espacio abierto con el cual, como lo veremos después, estamos construyendo herramientas de trabajo conjunto que permita el reconocimiento mutuo de nuestros diplomas. Este es el contexto que llamamos, ¿ahora qué hago? Sí. Este es el contexto que vamos a llamar rápidamente el proceso de Bolonia, porque el proceso de Bolonia es esto lo que ha hecho. Entraremos después en los contenidos en detalle. Es el proceso de la construcción del espacio europeo de la enseñanza superior, que llamo aquí en un término inglés reconocido EEA, es la construcción del espacio común de la investigación, el espacio europeo de la investigación, ligando automáticamente la enseñanza superior con la investigación, es decir, que son estos instrumentos los instrumentos con los cuales la etapa de construcción europea a nivel de las universidades, de la enseñanza superior, de la investigación, del reconocimiento de los diplomas de nuestros estudiantes en un mercado único de trabajo que es el europeo, estamos con toda nuestra integración y adaptación a estos lineamientos, estamos participando como actores universitarios a una etapa en la cual estamos hoy de la construcción de este espacio. Añado y atractividad porque esta Europa que estamos todos construyendo a nivel de las universidades tiene una obligación, una necesidad de ser atractiva porque Europa misma está en una competición global con los Estados Unidos, con Japón y con los países emergentes que están creando sus propias élites. Entonces, les pido que por favor acepten este punto de entrada para que podamos tener una idea global y general de los contextos en los cuales estamos. El segundo contexto es un contexto nacional. En todos nuestros países, en España, he seguido muy tranquilamente todos los procesos por los cuales las leyes y los decretos reales adaptaban globalmente a España a estos reglamentos europeos. Lo he visto en Francia, lo sigo muy vigente a lo que está pasando en Francia. Ustedes sabrán sin duda alguna que varias veces después de entrar, como decimos, en el proceso de Bolonia, los estudiantes todavía siguen negando esta etapa y negando la ley de adaptación a esta etapa, que es la ley de las universidades, la LRU, como la llamamos en Francia, aquí se llama la LU, y en todos los demás países se han adaptado a nivel nacional para darles cabida a los elementos sustanciales de los procesos. Es decir, que
digo yo que es una adaptación, aun si, por supuesto, a nivel político de la adopción a nivel europeo, del Consejo Europeo y del paso por el Parlamento y lo demás, a nivel político, la representación política de los países había dado su acuerdo a todo eso. La cuestión es cómo después pasamos a un nivel nacional y después del nivel nacional pasamos al nivel de la adaptación y de la adopción de estos elementos de decisión conforme a la identidad de la empresa que somos o de la institución que somos, para ver cuáles son los mejores instrumentos para adaptar, lo cual quiere decir que sin duda alguna ha habido un cambio enorme en todos nuestros países para que los actores principales de la institución, que es la universidad, en su función de educación, de enseñanza superior, de investigación, tomara conciencia de las consecuencias para ella de todo eso. El instrumento mayor que se ha dado a las universidades es el de la ley de autonomía, dando a las universidades la capacidad de adaptar y de adoptar cambios sin que el cambio del vecino corresponda exactamente a las mismas decisiones que yo tomo en mi universidad, que usted toma en su universidad. Diré en una frase bastante formal, se crea un modelo único, la palabra modelo no es correcta, se crea unas reglas comunes para todos, cada uno entrando adaptándose a estas reglas con su identidad propia, con lo que es él, con los elementos de los cuales dispone, con sus fuerzas y debilidades, con sus objetivos y recursos. Es un modelo único múltiple. El margen de maniobra de cada uno es enorme, lo cual quiere decir que no es un proceso que impide a cada uno que dibujará su propio modelo, sino que da herramientas a cada uno para decir, bueno, yo no puedo seguir con docenas de másteres que no están reconocidos. Yo, en la situación en la cual soy, en la cual tengo estos objetivos, trabajo con estos colegas, ya tengo capacidad de trabajar con la empresa, mi público es este y este, yo tengo la capacidad de dibujar mi propio plan estratégico y salir del diploma, que es la emanación de la voluntad y de la competencia de alguien, a un diploma que esté la emanación de una decisión política de la institución conforme a lo que ha entendido de lo que está pasando, dirigido a un público definido, cualquier sea este público, pero está definido. Entonces, es eso lo que llamaré la escalera de la adaptación a cada nivel. Cada uno tiene que adaptarse, pero no es un modelo, no es una camisola de fuerza. No está encerrado nadie en esta, porque el modelo es bastante. El modelo parte de una realidad
Y esta realidad es la realidad de la diversidad histórica, cultural, lingüística que existe hoy, no solamente entre los países europeos, sino adentro de cada país europeo. Cabe esta diversidad y no puede desarrollarse el modelo si le imponen un modelo único, cultural, lingüístico y otro. Entonces, se desarrollan nuevos modelos. Hay universidades que tuvieron la capacidad muy rápidamente de entender lo que estaba pasando. Hay universidades que esperaban que desde el nivel nacional les vengan orientaciones claras. Todavía no me dijeron qué voy a hacer con el máster. Bueno, si todavía no me lo han dicho, no se habían dado cuenta que habíamos pasado a otro nivel. Bueno, hombre, si quieres tu autonomía, ya tienes que tomar la capacidad de actuar en este sentido. No es tan simple porque si tomo el ejemplo de Francia, que da una autonomía en la cual, sin embargo, viene lo todo desde arriba. El diploma queda un diploma nacional, los tuition fees, las matrículas del norte al sur y del este al oeste quedan las mismas y ni modo, no puedes moverte de esto. Entonces, en Inglaterra ni siquiera entienden lo que pasa en Francia, de cómo que es un diploma nacional, que los mejores diplomas, los mejores, de los más famosos, de los más internacionales, no tienen el sello nacional. Son sellos de calidad de tal universidad, de tal escuela, de tal disciplina, etcétera, etcétera. Un modelo está destacándose en todo este proceso, lo veremos más en detalle, pero quería dejarlo claro ya. Se llama el máster conjunto. Es un máster del cual se destacan nuevas tendencias, nuevas exigencias, nuevos públicos. Olvidé otra vez la palabra, préstamela otra vez, de tuition fees, matrículas, los pagos de la matrícula. A tal punto de que en el momento en que ya se dieron cuenta a nivel de las representaciones europeas de las universidades de que va a volver a ser un instrumento importante, este máster conjunto, se puso en trabajo un grupo que se llama EMNEM para preparar una metodología de evaluación de los másteres conjuntos, que, como veremos después, son de varias categorías, para desarrollar programas conjuntos y para mejorar los existentes. Bueno, por el momento estamos como ya lo subrayaba Guy, estamos en modelos diferenciados. El caso español no es el único. Hay muchísimos países de los nuevos entrantes del norte, en los cuales la diversidad sigue siendo una regla, pero se llegó a no diré a una regla común, pero a una tendencia aceptada, integrada. En términos de cantidad, se dice
300. Bueno, veremos, pueden ser un poco menos, no un poco más, porque ya pasamos a otra cosa, pero generalmente estamos en este 300. Quedan sistemas de diplomas integrados, se han desarrollado diplomas de 2 niveles identificados y separados, es decir, el grado y el máster, como se recomendó en Bolonia en su primera etapa antes de integrar al doctorado, porque ustedes bien saben de que el doctorado no formaba parte de los primeros acuerdos de Bolonia, en los cuales se hablaba solamente de los 2 ciclos. El tercero no tuve el tiempo de preguntarle allí a qué se refería, pero ya lo hacemos. Ya lo haré. Queda la doble orientación, de hecho, de la orientación académica y de la orientación profesional, y veremos después cómo este sistema se ha adoptado en Francia, del máster académico, se llama máster de investigación, y el máster profesional. Estamos en una coexistencia bastante importante entre lo viejo y lo nuevo, pero en periodos históricos de mutación profunda hay siempre un periodo de coexistencia entre lo de ayer y lo de mañana. Lo de ayer no quiere perder la seguridad que tenía, porque se sabe exactamente qué es lo que tiene, cuál es el lugar de cada uno, cuáles son las ventajas del sistema, y no todos tienen la capacidad de tomar este riesgo de ir hacia algo que saben que es necesario, pero que no controlan completamente. Entonces, queda este periodo de coexistencia entre el sistema de ayer y el sistema que está emergiendo. Y como siempre en estos periodos hay minorías que tienen la capacidad de tomar el riesgo porque tienen la visión de lo que va a pasar, y entonces en vez de esperar a que el tren pasará y que vayan corriendo, ya llegan a tiempo o antes de tiempo y suben el tren. Y hay muchas instituciones en este país, como diría un gran escritor, que han tomado este tren y lo han tomado muy, muy bien. Así que ya se han desarrollado y Barcelona está adentro de este modelo, con varios másteres ya de este tipo. Añadí aquí una nota, hubo una pregunta esta mañana. Decía, las condiciones no tenían solamente que ver con la duración 2 años, con la cantidad de unidades, los 300, sino 2 cambios más muy importantes, que es, uno, estos másteres se dirigen a públicos no tradicionales. ¿Por qué? Estos públicos no tradicionales entran en esta categoría de lo que se puede llamar la necesidad para los países de tener de dar a la mayoría de su población la capacidad de llegar a ciertos niveles del conocimiento, porque es una necesidad de la sociedad del conocimiento. Y entonces abren nuevas puertas y dicen a las universidades que hay que abrirse a públicos que no son el estudiante joven que llega a los 18, sale a los 24, entra en el mercado, sino a los que ya están en la vida profesional,
porque en esta necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida vamos a entrar al mundo del trabajo y a regresar a la escuela o a la universidad a aprender, a adaptar, a moverse en otras áreas del conocimiento y regresar al mundo del trabajo. Esto también corresponde a lo que podemos llamar, así muy simplemente, los contextos. Estamos en esta etapa en la cual el contexto necesita de esta capacidad de seguir aprendiendo, etc. Por lo cual, los públicos a los cuales nos dirigimos, y claro que la formación que le preparamos no puede ser la misma que la que damos a los jóvenes. En Francia, este sistema que permite acceso al máster, yo en el máster en el cual tengo participación, casi la mitad de los estudiantes son gente de 40 a 45, mujeres que salieron por razones de su familia, que trabajaron, que quieren regresar con esta demanda de reflexionar a partir de la universidad sobre su práctica profesional y de articular el nivel teórico de la formación con el nivel práctico que hemos tenido cada cual en su trabajo, y de innovar a partir de esta reflexión conjunta entre lo teórico y la práctica, entre salir del mundo del trabajo, regresar al mundo del aprendizaje universitario, es un movimiento. Bueno, hay gente que entró en este modelo, hay gente que se opone a este modelo porque está definido como el de la precariedad, porque la gente ya no está asegurada como en mi generación, que cuando uno entra en un puesto en la universidad está seguro que si consigue salir andando y vivo, bueno, va a trabajar toda su vida sin que tenga más problemas. Entonces, en este contexto, los retos son cómo crear un diploma nuevo que requiere una clarificación en todos los campos y niveles. Y no, repito, y perdón que lo repita, no es una cuestión solamente de duración y de cantidad, sino de contenido, de objetivo, de a quién está dirigido. No voy a decir nada nuevo repitiendo lo que Guy ya repitió tanto, es que existe un hiato evidente entre el sistema promovido por Bolonia y la situación que sigue existiendo en España y, añado, en varios otros países, porque no es una situación exclusiva. Es mi opinión, y vale lo que vale una opinión, es que este dispositivo, el dispositivo actual, daña a todos los niveles de los diplomas, no solamente por no clarificación del máster como tal, sino impide el trabajo que se necesita hacer a nivel de grado y, por supuesto, a nivel del doctorado. Entonces, otra vez una opinión personal, que vale lo que vale una opinión personal, se necesita un marco de referencia institucional, estratégico y una lectura diferenciada de los diferentes textos para adaptarse. Yo no aporto aquí nada revolucionario. Yo vi cómo estos procesos, desde que mi universidad tuvo que entrar en esta lógica, vi cuáles eran los problemas, de qué nivel, qué cuestiones hubo que contestar, etc. Bueno, regresamos un poco.
en el camino. ¿Cómo hoy definir el máster? ¿Cómo está percibido? Y después veremos cómo, a partir de la universidad, lo vemos, lo integramos, lo reflexionamos, si lo hacemos. Bueno, el máster hoy, en todo este planteamiento contextual, es un objeto de gran competitividad entre las universidades y es un objeto de diferenciación entre las instituciones. La gente temía de que Bolonia obligara a la gente a una homogeneización. Yo digo todo lo contrario, es un proceso de diferenciación entre las instituciones. Los estudiantes, cuando escogen una universidad, saben lo que buscan. Y no solamente en España, sino en toda Europa. Es un nivel que permite innovación curricular y de gestión, porque si hay que crear algo nuevo, entonces hay lugar para nuevas reglas de juego. Es un nivel de salida profesional al mercado de trabajo reconocido y promovido. Había un debate, abro un paréntesis para dar un ejemplo. Había un debate en la Comisión Europea a principios de los 2000 entre la Dirección General de la Investigación y la Dirección General y otras. Había un director de unidad del programa Movilidad, Marie Curie, que decía, oigan, para quedarnos en los objetivos que nos fijamos en el proceso de Lisboa, no hablo de Bolonia, de Lisboa, necesitamos como europeos algo como 700.000 nuevos trabajadores, perdón, digo una tontería, 700.000 no nuevos trabajadores en general de la investigación. Ahora, siendo la situación de los países europeos lo que es el valor del doctorado para la vida académica, la investigación, siendo la imposibilidad en los próximos 10 años a que formemos esta cantidad que necesitamos, no solamente porque no habrán recursos, sino porque los jóvenes menos y menos están atraídos por carreras de investigadores en ciertos campos de la ciencia, porque les pagan mal, porque no, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las soluciones? Desarrollar la atractividad y abrir los programas europeos a lo internacional, es decir, acoger a una cantidad X de jóvenes que vengan de América Latina, de Asia, de qué sé yo, o llegar a la decisión de que sería muy interesante considerar que el nivel del máster es el nivel adecuado, porque la formación que necesita un investigador, un trabajador, la ha tenido, si ha tenido una buena formación hasta el fin del máster, y después la formación profesional, si sale a la investigación en una empresa o en la universidad, etcétera, etcétera, la va a desarrollar en este contexto. Y entonces, que eso era también una etapa para obligar a las universidades
a que reconsideren su formación doctoral, por la cual llegamos después a lo que es hoy la exigencia de la formación doctoral. Entonces hubo todo este debate para saber cuál es el nivel adecuado para la salida del mercado y cuál es el nivel requerido por el mundo del trabajo para que integre a los estudiantes que se forman en las universidades. El mundo empresarial en este entonces consideraba que realmente el nivel del máster es un nivel adecuado si se trabajan los contenidos, etc. Y claro que el valor del diploma no era tan alto como el del doctorado, por ejemplo. Bueno, este debate se abrió, no quiere decir que se encontró una solución, pero eso le da la posibilidad de integrar la razón por la cual el máster en cierto momento adquiere este valor. Bueno, permite innovación curricular y de gestión, es un nivel de salida profesional, ha vuelto a ser un objeto de cooperación, de doble diploma, ha vuelto a ser un sello de excelencia, la gente va al máster de esta universidad y queda el nivel necesario para el doctorado. Bueno, hay varias funciones necesarias. La cuestión es, pues, cuál es el lugar que se da a cada uno y al máster. Yo le voy a proponer, otra vez, es una fantasía mía, esta necesidad de pensar en la identidad y el símbolo del lugar. El máster es como entre tres hermanos. El mayor sabe muy bien quién es, el menor lo sabe, el que está en el medio busca su lugar, busca su identidad, busca su propia definición. Bueno, me parece que uno de los problemas para adaptarse es decidir cuál es esta identidad propia que se le va a dar a este lugar del medio, ¿no? El máster es el cuarto año del grado, pero es el pasaje al sexto del doctorado. ¿Qué es exactamente? ¿Es una pasarela? ¿Es el fin del grado? ¿Es la entrada del doctorado? ¿Existe como tal? Y si sí existe como tal, ¿cómo? ¿Cuál es su identidad propia? Yo pienso que esta identidad la hay que construir. Y la hay que construir en este marco, digo, de reflexión estratégica de una institución, porque es el nivel adecuado. Entonces, una vez que tiene su situación propia y su independencia, va a desarrollar elementos que van a aportar a los demás también elementos de equilibrio, porque por el momento sacar el cuarto año de los tres, bueno, va a crear un desequilibrio, yo voy a perder y el amigo también. ¿Cómo hacer para que esta separación no esté concebida como una pérdida de algo, sino como una creación de algo específico? Esta separación clara permitirá la identificación y permitirá la elaboración de contenidos nuevos, del valor de este nivel y de su finalidad, porque hay aquí también una necesidad de definir la finalidad. Yo hice un paseo por lo que llamó la nomenclatura del máster
Me fui así visitando a páginas web y encontré una multitud de palabras, de nombres, y me digo, ¿pero qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, primero se abrieron en varios países salones del máster, solamente del máster. ¿Por qué? Porque es un producto atractivo para las universidades traer a gente de todas partes y entonces hay salones del máster en muchísimos países, salones del máster. El mensaje es: vengan a encontrar los mejores. ¿Qué es el mejor? Que esté conforme, que esté reconocido y que asegure trabajo. Bueno, recogí estos términos, los puse. Después viene una declinación, sí. Diré de nivel geográfico institucional, y me di cuenta de que todos estos que están en el salón tienen una dimensión europea o internacional o binacional o biinstitucional o o multidisciplinar. Es decir, que este nuevo máster está dibujándose ya trajes nuevos que aportan algo nuevo y que indican que no van a funcionar como han funcionado tradicionalmente, es decir, que van a crear nuevas reglas de gestión, de programación, de definición conjunta con otros de los contenidos, de los costos, de los públicos, de lo todo, y que tengan ya definida la necesidad que tenga el mercado del trabajo un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención. En las primeras semanas de la crisis de los bancos, me di cuenta de que en los grandes periódicos europeos había salido un advertising page, hay palabras que no encuentro, ¿no? ¿Y qué decían? Habían unos cuantos másters conocidos y reconocidos por todos los bancos, españoles, franceses, ingleses, de los cuales ni había terminado el estudiante su máster, ya el banco lo había tomado, o la bolsa de Nueva York. En el momento mismo en que empezó la crisis de los bancos, las universidades que tenían los mejores MBAs ya habían adaptado el programa de formación para pasar del tipo de producto de matemática financiera a otro tipo, porque ya se habían dado cuenta y ya habían tomado las decisiones de que había ya que adaptar, que cambiar los contenidos de la formación, porque la formación que daban estaba en crisis porque el mercado estaba en crisis y ya se habían adaptado a otra cosa. Es un detalle muy importante, pero hay dos
másteres de finanzas para la bolsa en Francia, hay unos cuantos en Inglaterra que formaban 24 gente al año que no terminaban, que ya estaban integrados con todos los detalles que la televisión en todos los países nos dio. Inmediatamente adaptaron. Bueno, sigo. Los nombres sin fin, el MBA, el MSc, el MNG, el ME, el MPhil, el Magister, después el universitario, el oficial, el de investigación, el profesional. Bueno, todo eso es esta nomenclatura. ¿Quién se pierde en esto? Se pierden los estudiantes, se pierden hay un marco en el cual todo eso entra y es finalmente cómo se acredita un diploma, que sea, como lo decía Guy, oficial o no oficial, las reglas de evaluación no son solamente nacionales, sino europeas y tienen que entrar en el marco del European Qualification Framework que edicta las reglas. No puedo. Bueno, caminos. Bueno, he abierto unos cuantos hasta el momento. Los modelos en presencia van a quedar bastante diversos. Veremos después una tipología de estos caminos. Un objetivo que no debe de perderse de vista, que uno ha de tomar en cuenta a la hora de diseñar nuevos programas, es que uno de los objetivos de estos másteres es estructurar. ¿Qué quiero decir por estructurar? No voy a hablar de España, voy a hablar otra vez del ejemplo francés. ¿Qué pasa? ¿En qué estamos hoy? Venimos de una situación bastante parecida, en la cual hay miles de másteres. Cada universidad, nosotros, tenemos que preparar el plan estratégico de la universidad cada 4 años, con el cual presentamos todas nuestras ofertas, firmamos después un acuerdo con el gobierno, se llama el contrato cuadrienal, con el cual nos llegan las partes de los fondos que recibimos del ministerio. Ya empezó hace 4 años y estoy casi segura de que lo vamos a encontrar esta vez. Estamos preparando este contrato. Bueno, el ejemplo que dábamos antes sobre en química, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Y cuáles son los públicos? Porque menos de 14, qué sé yo, menos de 24, no vamos a abrir otro máster otra vez. Pero este máster ya lo tenemos en Burdeos, en Niza, en Marsella, en París 10. ¿Para qué necesitamos tanto? Es decir, que a este nivel de la evaluación, no hablo de la acreditación todavía, porque la agencia de evaluación no tiene la competencia de la acreditación. Bueno, todo este movimiento, a sabiendas de que a nivel del doctorado ya todo este trabajo está haciéndose a partir de la lógica de la investigación, que es agrupación de familias enteras de disciplinas alrededor de ejes de investigación, lo cual quiere decir que el máster de investigación
que tiene que estar ligado al doctorado y a los laboratorios de investigación, ya está en una cadena de racionalidades para que cada pedazo no esté separado y aislado, sino esté identificado y ligado. Bueno, entonces, en este sentido digo, estructurar. Los métodos no son los mismos según la finalidad de este máster y otra vez los públicos de este máster. En el máster de investigación tenemos jóvenes que van a seguir 90% para el doctorado. Ya en el máster profesional, que no es una categorización que no existe en Bolonia. Es una creación de las universidades francesas, de definir que vamos a tener un máster profesional y un máster de investigación. Y le voy a decir algo, no nos queda ni un lugar para los másteres profesionales que abrimos. Están muy solicitados. Los costos de matrícula son mucho más altos. Las exigencias, claro que también. Y el intercambio con los actores, diremos, socioeconómico-políticos de la región, por supuesto que se hacen. Para decir las cosas así. Hay una inversión de los actores en una lógica común, lo cual sale bastante fácil de hacer por una razón muy simple, es que se conformaron todos estos actores universitarios, universidad, escuelas y organismos de investigación en un polo universitario europeo que agrupa en un colegio internacional doctoral, no trata del máster doctoral, pero por supuesto que este debate de la pasarela máster doctoral se discute, ¿no? Entonces, estos lazos son los que son, diré, el nivel de planificación político en el sentido más largo de la palabra, de lo político, con todos los demás actores. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? ¿2, 3? Ya estoy terminando. Por supuesto, la capacidad estratégica de la universidad. Bueno, rápidamente, para terminar este paseo por la nomenclatura, encontré lo siguiente para ver cuál era la magnitud de la diversidad existiendo. Tenemos, pues, máster interinstitucional a nivel territorial. ¿Ok? Digamos, aquí en Cataluña, un máster entre la Universidad 1 y la Universidad 3, ¿no? Interdisciplinaridad en un mismo lugar, doy golpes allá, entre 2 o 3 disciplinas. Intersectorial entre universidad, empresa y escuela. Binacional. Ustedes se habrán dado cuenta de que se ha desarrollado en los 2 últimos años un máster franco-español que ha diseñado las condiciones. Hay una llamada propuesta abierta ahora para construir un máster. Todos estos másteres son
estructurantes de nuevas formas de trabajar. Tenemos un máster birregional, que es el máster entre Europa y América Latina Caribe, que se llama ALBAN. Tenemos un máster europeo, el máster de Erasmus Mundus. Este máster Erasmus Mundus es un máster abierto al mundo entero, porque la condición sine qua non para formar un máster Erasmus Mundus es que la tercera parte de los estudiantes vengan de países terceros, es decir, de afuera de los países europeos. Y tenemos másteres de gran fama que son de nivel internacional, esta vez alrededor de un área del conocimiento: agua, medio ambiente, salud, agricultura. Y yo añadí universidad virtual porque pienso que lo habrá que construir. Bueno, ya dije todo eso. Bueno, unas cuantas características del nuevo máster que están destacándose. Excelencia, con un proyecto pedagógico común, con alguien más que sí mismo. Un aprendizaje de gestión común, en red de todo el proceso. Es decir, que hay un actor preferido para estos tipos. Un diploma conjunto o un doble diploma, que tenga una virtud estructural, es decir, que participará a la construcción de algo que no esté solamente el de la institución y del país, que estructura a cada nivel, que clarifica el lugar y la función de cada nivel, que permita innovar y salir de los territorios tradicionales de las disciplinas, que promueve la movilidad, porque la movilidad es el instrumento céntrico de todos estos programas, no solamente de los estudiantes, sino de los profesores y del personal administrativo para desarrollo de nuevas competencias. Y generalmente hay financiamientos disponibles para estos másteres que estén a nivel binacional. Hay financiamiento para el máster franco-español o de nivel europeo o de nivel internacional. Son másteres con financiamientos. Bueno, en guisa de conclusión, unas cuantas preguntitas, como decía el poeta. ¿Dónde empezamos? ¿Pensar el primer ciclo, diseñar el segundo, reformar el tercero? Hay que sacar balances de las ventajas y desventajas de adaptarse al dibujo claro de los tres ciclos. Hay que pensarlo. ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A qué nivel debe de hacerse este trabajo? No en el rincón de cada despacho. ¿Cuáles son las condiciones que serán necesarias? ¿Cuáles serán las condiciones necesarias para esta creación de nuevos másteres y los de los cuales nos hablaste ayer? ¿A qué nivel se deciden? Y, bueno, qué buenas prácticas y lecciones sacaremos después de una primera etapa para seguir adelante. Les agradezco muchísimo su atención y espero no haber abusado de su paciencia.